Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias a la organización por permitirme estar aquí. Gracias también por estar en unas horas un tanto intempestivas. Como acaba de decir Javi, mi nombre es Sergio Gregorio y mi ponencia lleva por título Materiales para una mística inhumana, ontologías de la materia y experiencia de los cuerpos celestes. Como digo en el primer título de la ponencia, la intención es componer una serie de materiales que ensamblados permitan pensar el comienzo de una mística inhumana, si es que algo así como una mística inhumana no ha comenzado ya a fraguarse en diferentes obras de carácter poético, literario y filosófico, o incluso más allá de la producción escrita, o incluso más allá de la propia producción, de modo que diese igual que una mística inhumana fuese pensada o no, pues el pensamiento no sería en ningún caso un elemento central ni una causa necesaria para su efectuación en el mundo. Dicho esto, el elemento que hay detrás de mi intención, de la intención arquitectónica de componer materiales, tiene que ver con el intento de responder afirmativamente a una pregunta que Eugene Thacker lanza al aire en el murmullo subarmónico de los negros vacíos tentaculares, con la final de En el polvo de este planeta, el primer volumen de su trilogía titulada El horror de la filosofía. Allí Thacker se pregunta lo siguiente: ¿puede existir hoy en día un misticismo de lo no humano? Un misticismo cuyo foco sea el mundo en sí, climatológico, meteorológico y geológico, y que además no recurra a la religión ni a la ciencia. El objetivo de la presente ponencia, entonces, va a ser contestar afirmativamente, aunque con algunos matices, a la pregunta thackeriana, proponiendo algunos materiales que preparen la posibilidad de categorizar teóricamente una mística inhumana, aunque ni una mística de este calibre ni ningún otro tipo de mística haya pedido ayuda en ningún momento a la filosofía en su insolente ejercicio teorizante. En primer lugar, resulta necesario esclarecer qué entiendo por inhumano. Para ello voy a delinear algunos perfiles de lo inhumano, estableciendo algunos pasos que nos van a llevar desde una definición preliminar de lo humano, teorizado por el humanismo, hasta un primer acercamiento de lo inhumano propio del humanismo en el que pretendo inscribirme en esta ponencia. En el tránsito del humano al inhumano voy a realizar un acercamiento a las obras de Sartre, Heidegger, Braidotti, Lyotard, Negarestani y Thacker. En El hombre como argumento, Miguel Morey traza algunos elementos comunes de las posiciones humanistas, tales como la afirmación de la pertinencia de la escala humana como hogar del sentido, del valor y de la verdad, el rechazo de lo suprahumano o de lo infrahumano, la afirmación de una especie de universalismo o cosmopolitismo que elimina los particularismos localizados, o la defensa de que lo humano se trasciende, pero solamente en la capacidad transformativa de lo humano, en un ensanchamiento de la categoría anthropos. El humanismo, entonces, es esencialista, por subsumir aquello que somos bajo una categoría que nos precede, racionalista, por afirmar el valor de la escala humana en relación al uso de su razón, y optimista por confiar en que el uso de la razón humana nos llevará necesariamente hacia un progreso más o menos lineal. A lo largo del siglo XX se realizaron múltiples críticas al humanismo y a su concepto del humano, pero también se realizaron algunos intentos por reformular el humanismo desde una perspectiva que buscaba ser menos problemática. Es el caso de Sartre y de su conferencia de 1946, El existencialismo es un humanismo, que trata de unificar su postura existencialista con un humanismo renovado. Allí Sartre dice lo siguiente: no hay otro universo que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. Esta unión de trascendencia como constitutiva del hombre, no en el sentido en que Dios es trascendente, sino en el sentido del rebasamiento, y de la subjetividad en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano, es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde decidirá de sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino buscando siempre fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual satisfacción, cómo el hombre se realizará precisamente en cuanto humano. Encontramos en la propuesta de Sartre, entonces, un humanismo de corte ateo, que sitúa al ser humano frente a la obligación de decidir una y otra vez en un proceso transformativo de sí, es decir, en un proceso transformativo de lo humano que somos. Pero por mucho que Sartre busque invertir las categorías de esencia y existencia, huyendo del carácter primordialmente esencialista del humanismo clásico, lo humano continúa invadiendo el horizonte de sentido en el ámbito antropológico, epistémico y ontológico. Un año después de que se publicase la conferencia de Sartre, salió a la luz la Carta sobre el humanismo, texto que representa la respuesta que ofreció Heidegger al debate que había sido reabierto. Allí Heidegger esboza una postura antihumanista, contraria a las bases y a las consecuencias metafísicas del humanismo, ya sea del humanismo clásico o del humanismo existencialista reelaborado por Sartre, y dice: por muy diferentes que puedan ser esos distintos tipos de humanismo en función de su meta y fundamento, eso es lo que comenta Heidegger, del modo y los medios empleados para su realización y de la forma de su doctrina, en cualquier caso, siempre coinciden con el hecho de que la humanitas de los humanos se determina desde la perspectiva previamente establecida de una interpretación de la naturaleza, la historia, el mundo y el fundamento del mundo, esto es, del ente en su totalidad. De este modo, Heidegger defiende una postura que se dejaba ya ver desde algunos pasajes de Ser y Tiempo, obra de 1927. Allí Heidegger ya comentaba que no es un capricho terminológico el que nos lleva a evitar términos como sujeto, alma, conciencia, espíritu, persona, vida u hombre, para designar el ente que somos nosotros mismos.
pues todos ellos son términos que vienen ya metafísicamente cargados de sentido y que no hacen justicia a la flexibilidad de lo que somos, por lo que no tendría sentido, o al menos solamente tendría un sentido limitante, encapsularnos bajo los designios de lo humano. Teniendo en cuenta los planteamientos antihumanistas desarrollados por Heidegger en su crítica al intento sartreano por renovar el humanismo, Rossi Braidotti dio un paso más en el debate, mostrando que su postura antropológica, el posthumanismo, marca el fin de la oposición entre humanismo y antihumanismo, designando un contexto discursivo diferente, mirando de modo más propositivo a nuevas alternativas. Según expresa Braidotti, su punto de partida es la muerte de lo humano que el antihumanismo evidencia con el declive de algunos presupuestos fundamentales de la Ilustración, relacionados con el progreso humano autorregulado y teleológicamente orientado en base a una racionalidad que se desarrolla gracias a la perfectibilidad de lo humano esencial. Pero el proyecto posthumano pretende exceder el marco de la crisis de lo humano para conceptualizar una subjetividad que se encuentre más allá de la centralidad del anthropos como entidad significante y como especie en el mundo, y más allá de la falsa dicotomía entre naturaleza y cultura. El posthumanismo es en ese sentido un post-antropocentrismo que ha llevado a otras autoras como Haraway a interpretarnos, no solo a nosotros, sino también a otras entidades del entorno, desde un abanico amplio que recoge categorías como el cyborg o el compost. La postura que yo pretendo defender aquí, el inhumanismo, adquiere una posición interpretativa que tiene algunas diferencias con el posthumanismo. El posthumanismo que defiende Braidotti es una teoría de la subjetividad materialista, relacional y naturocultural. La diferencia radica en que el inhumanismo también es materialista, relacional y naturocultural, pero no es una teoría de la subjetividad, sino más bien la teoría que explora la posibilidad de un mundo sin nosotros, en el que sin embargo existimos de manera transitoria, pero en un formato material, vibrante y cambiante, que no debe diferenciarse radicalmente del resto de la materia, excepto en la individuación teórica de las singularidades materiales. Pero antes de adelantar nada, una vez he sobrevolado el debate antropológico que une las obras de Sartre, Heidegger y Braidotti, merece la pena comentar brevemente la genealogía intelectual que hay detrás de un pensamiento del inhumano. En su propio tratamiento del posthumanismo, Braidotti habla de lo inhumano como una reflexión de la vida más allá de la muerte. Sin embargo, lo inhumano es algo más que una necrología del anthropos o de la vida en general. Podemos atribuir a Lyotard un primer indicio de considerar lo inhumano como un elemento potente y no necesariamente negativo. En su compilación de ensayos de 1988, que fue publicada bajo el título de Lo inhumano, Lyotard realiza un desarrollo de lo inhumano ligando el estado actual de las sociedades capitalistas con el debate en torno al humanismo, el antihumanismo y el posthumanismo. Las estructuras impersonales que nos dominan en el sistema capitalista bajo las lógicas tecnológicas, económicas y eficientes no tienen en cuenta la experiencia humana en su proceso de control y dominación, ni tampoco su sensibilidad ni su dignidad. Al escapar de la retórica del anthropos al completo, y no solamente de su centralidad o de su reubicación, algunos elementos de nuestras sociedades se han vuelto inhumanos. Lyotard critica radicalmente los procesos de control y dominación del sistema capitalista, pero ve sin embargo un elemento muy interesante en la estructura efectiva de lo inhumano y piensa que podría dar lugar a una interpretación productiva de lo que somos, vaciando por completo la importancia de lo humano, o mejor dicho, liberándonos de la opresiva categoría de lo humano. Como expresaba Hölderlin, allí donde yace el peligro, crece también la salvación. Aunque hay varios autores que confluyen con la idea iniciada por Lyotard, es posible mencionar a dos en concreto que se tomaron realmente en serio el desarrollo de lo inhumano que presentaba Lyotard anteriormente. Uno de ellos es Reza Negarestani, que en 2014 publicó un texto titulado La labor de lo inhumano. Allí sostuvo que el inhumanismo se opone concretamente a cualquier paradigma que pretenda degradar a la humanidad y que su labor consiste, en parte, en despojar al ser humano de cualquier significado predeterminado y de su importancia particular impuesta por la teología. Aunque en su defensa del humanismo Negarestani utilizase provisionalmente categorías como humanidad o ser humano, al menos destacaba su papel como destructor de los significados predeterminados. Sin embargo, 4 años después, en 2018, Negarestani realizó una reconfiguración conceptual del humanismo en su libro titulado Inteligencia y Espíritu. Allí comenzó a desarrollar lo que acabó llamando inhumanismo racionalista. Según esa posición, la inteligencia o la razón no es algo que sea propio de lo humano, sino que preexiste a lo humano y existe de forma independiente a cualquier entidad, de modo que la razón es impersonal y somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a ella. Mi defensa del humanismo, sin embargo, no coincide en absoluto con esta posición, pues el gesto realizado por Negarestani no solo resucita el racionalismo, sino también una postura realista que defiende la existencia de un mundo objetivo, de una estructura real que detenta un estatuto ontológico de por sí. Me inclino más por el otro autor que se tomó en serio la necesidad de realizar un desarrollo del humano, Eugene Zager, autor que lanzaba al aire la pregunta con la que iniciaba esta ponencia, acerca de la posibilidad de un misticismo de lo no humano. En el prefacio de En el polvo de este planeta, titulado Nubes de desconocimiento, Zager comienza a delinear una postura acerca de lo inhumano con un gesto inicial bastante diferente del que realizaron los autores que anteriormente he ido citando. En vez de abordar lo inhumano desde una perspectiva antropológica, en el intento por negar el anthropos o reubicarlo,
Thacker aborda el problema desde el punto de vista del mundo. Lo inhumano es un problema cosmológico. El mundo del humanismo, que interpreta al Anthropos como la medida universal, es un mundo para nosotros. El mundo al que nosotros, en cuanto a seres humanos, interpretamos y damos sentido, el mundo con el que nos relacionamos o del que nos sentimos alineados, el mundo del que formamos parte al mismo tiempo que estamos separados de él. Pero este mundo para nosotros no está evidentemente bajo el eterno control de las necesidades y de los deseos del Anthropos. A menudo se defiende, nos resiste o ignora nuestros intentos para moldearlo para nosotros. Eso es lo que Thacker llama el mundo en sí, dando un salto del mundo humanista al mundo del realismo que acabo defendiendo en el Avestania. Un mundo ya dado, inaccesible, y que desde el humanismo convierten solo de forma posterior en el mundo para nosotros. Sin embargo, en la subtracción de lo humano del mundo, que viene de algún modo vaticinada por los desastres naturales del mundo en sí, que ponen en jaque la interpretación humanista del mundo para nosotros, y que nos acercan a una visión de la extinción, aparece un mundo espectral y especulativo propio de lo inhumano, el mundo sin nosotros. La propuesta inhumanista de Thacker tiene que ver con el intento de pensar el mundo desde el punto de vista del mundo sin nosotros, una zona nebulosa que es anónima e impersonal. Thacker compara el mundo para nosotros con el mundo, horizonte de sentido inundado del significado humano más antropocéntrico. El mundo en sí con la Tierra, el mundo del realismo y de la mirada científica, que se revela al mundo para nosotros a través de la toma de muestras, la generación de datos y la producción de modelos, y el mundo sin nosotros con el planeta, un planeta, uno de tantos, en la escala que abandona lo terrestre para adentrarse en lo cosmológico, en lo que queda antes y después de lo humano, es decir, en lo inhumano. El inhumanismo que propongo como un primer material preparatorio para una mística inhumana, por lo tanto, nos dirige al problema del mundo desde el punto de vista del planeta, del mundo sin nosotros anónimo e impersonal que se funde con nosotros y, más fundamentalmente, sin nosotros, desde un punto de vista cosmológico. Esta postura me lleva a dar un paso más en una reflexión que tiene que ver con las condiciones de la materia del planeta thackeriano. Ubico el foco en la materia porque lo propio de la mística es la experiencia y no la existencia o la razón, y porque las condiciones de la materia planetaria deben ser delineadas, si pretendo responder afirmativamente, a la pregunta lanzada al aire por Thacker, acerca de la posibilidad de una mística inhumana, o dicho de otro modo, de la experiencia del mundo sin nosotros. En el primer tomo de la Suma Teológica, George Bataille entiende por experiencia interior lo que habitualmente se denomina experiencia mística, los estados de éxtasis, de arrobamiento, cuando menos de emoción meditada. Pero Bataille piensa menos en la experiencia confesional, a la que ha habido que atenerse hasta ahora, que en una experiencia desnuda, libre de ligaduras, incluso de origen con cualquier confesión. Una mística inhumana debe pensar la experiencia en ese sentido, como una experiencia desnuda y en ningún caso como una experiencia confesional. Una mística inhumana es una mística mutilada de su Dios, pero también de lo que está del otro lado de Dios, de lo humano, y una mística de este calibre tiene lugar en el mundo sin nosotros teorizado por Thacker. ¿Cuáles son las bases materiales del planeta thackeriano? O mejor dicho, los fundamentos ontológicos de la materia de un mundo sin nosotros capaz de alcanzar una experiencia desnuda. Aunque el propio Thacker sienta las bases de este tipo de materia en Afterlife, sistema filosófico que publicó en 2010, en realidad ya existe toda una tradición filosófica que desarrolla un tipo de reflexión acerca de la materia que conjuga a la perfección con la materia de un mundo sin nosotros. Desde Plotino en sus Eneadas hasta Spinoza en su Ética, existe toda una línea de pensamiento que interpreta la materia como un uno, como una nada, que expresa de manera paralela lo finito y lo infinito en su proceso de transformación inmanente, en su activo frenesí, como lo denomina Schelling en el marco de su filosofía de la naturaleza, o en el devenir material que teoriza Deleuze en su obra. Por tomar un punto de partida, puede acudirse al conjunto de obras de Nicolás de Cusa, que interpreta la materia a diferentes niveles. En el fondo infundado de un mundo sin nosotros, preexiste una materia potencialmente absoluta, un infinito informe que constituye un uno y una nada. Bajo toda forma, bajo toda singularidad material, preexiste la materia en su completa uniformidad, por ser homogénea, e informidad, por ser todavía carente de forma. Solo de manera posterior puede interpretarse la materia a un segundo nivel, promovido por el propio movimiento de la materia. Su frenesí o devenir dota de forma actual a la materia que previamente era potencialmente absoluta en un movimiento de despliegue o explicatio. El mismo movimiento, que haya su centro relacional en la contractio, puede tener lugar de modo inverso, desindividuando la singularidad en un movimiento de pliegue o complicatio, devolviendo la materia en acto al fondo material que inunda el submundo de los mundos, o desde el punto de vista del inhumanismo que venimos defendiendo, la absoluta totalidad de un mundo sin nosotros. Spinoza recoge las reflexiones desarrolladas por Nicolás de Cusa
para elaborar su propia postura acerca de la materia infinita que se ubica en el fondo de toda expresión, de toda modulación de la materia en su movimiento, en su frenesí, en su devenir, en los cambios vibrantes de su experiencia, en el sentido de la experiencia desnuda, de la experiencia de una materia cosmológica propia de un mundo sin nosotros, en el sentido en el que la estructura de la modulación material es independiente de nuestra existencia o de nuestra razón. Deleuze recoge de la siguiente manera la reelaboración teórica que Spinoza construye basándose en los postulados cusianos. Dice: explicar es desarrollar, englobar es implicar. Sin embargo, ambos términos no son contrarios, solo indican dos aspectos de la expresión. Por una parte, la expresión es una explicación, desarrollo de aquello que se expresa, manifestación del uno en lo múltiple, manifestación de la substancia en sus atributos, después de los atributos en sus modos. Pero por otra parte, la expresión múltiple engloba el uno permanece englobado en lo que expresa, impreso en lo que desarrolla, inmanente a todo aquello que lo manifiesta. La perspectiva inhumana de la materia que compone un mundo sin nosotros, por lo tanto, pone al descubierto un plano de inmanencia radical que compone el uno infinito de la materia primigenia con las modulaciones presuntamente finitas de la expresión cambiante. La cuestión se comprende mejor si nos acercamos a la filosofía de Giordano Bruno. En la misma línea que Cusa o Spinoza, Bruno diferencia una única materia bajo todas las formaciones singulares en sus movimientos de despliegue o explicatio. La materia informada y diferenciada es susceptible a una serie de modificaciones, pero por ser finita y quedar determinada bajo una forma concreta, sus modificaciones son limitadas. La materia informe, en cambio, es infinita y como tal pura potencia. Puede concebir infinitas modificaciones, pero la materia informe, que es infinita, es principio ontológico de la materia dotada de forma, y como la forma es principio de individuación, separa y diferencia una cosa particular de todas las demás. Así, una determinada cosa dejará de serlo con el tiempo, pero continuará existiendo, sin embargo, la materia primigenia que subyace a esa cosa particular, presentada de un modo distinto en el devenir de una materia transformada. Que la materia sea finita, es decir, infinita, significa que la materia es finita en su muerte aparente. Parece una tontería lo del guión, pero marca la diferencia entre la infinitud y la in-finitud. Pero infinita en su proceso continuo de transformación, en la explicatio, en el devenir, en el frenesí. El propio Bruno, que fue quemado vivo por sus planteamientos heréticos, víctima de la Inquisición, amenazó a sus asesinos con volver a por ellos bajo una forma material completamente diferente, al modo en el que Antoine Artaud mencionaba lo siguiente en uno de sus poemas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Soy Antoine Artaud, y si lo digo como sé decirlo inmediatamente, veréis mi cuerpo actual saltar en pedazos y reunirse bajo 10.000 aspectos notorios, un nuevo cuerpo con el que no podréis olvidarme nunca jamás. Materia finita en la muerte, infinita en su transformación. Nos encontramos, por lo tanto, ante lo que Eugene Zucker califica como una materia impía. La materia es inestable, impredecible, innovadora y ambivalente, en especial en cuanto es aquello de lo que están compuestos nuestros cuerpos, que a menudo obedecen a una lógica oculta y propia, que siguen viviendo por partes, que siguen muriendo por partes. Pero lo importante desde una perspectiva inhumana es que la materia se comporta de forma indiferente a lo que somos. Un tipo de materia como el que desarrollan las filosofías de autores como Cusa, Spinoza o Bruno es completamente indiferente de nuestra existencia en el mundo o en la Tierra. Es la materia cosmológica del planeta, una materia inhumana, una materia impía. La materia de un mundo sin nosotros, cuya experiencia se desvela en su desnudez, en la absoluta inexistencia de Dios y en la absoluta inexistencia de nada que se acerque a lo humano. Una vez han sido delineadas las bases ontológicas de los materiales preparatorios para una mística inhumana, es decir, un determinado sentido de lo inhumano relacionado con la posibilidad de pensar un mundo sin nosotros, y una materia impía que inunda la totalidad de ese marco cosmológico, debemos preguntarnos cómo dar cuenta de la experiencia desnuda del planeta. Resulta necesario aclarar algo que ya venía diciendo en la introducción de la ponencia, y es que ni una mística de este calibre, ni ningún otro tipo de mística, requiere el ámbito literario para su efectuación. La experiencia tiene su efectuación en el mundo, y su absorción en el ámbito poético, literario o filosófico solo es un efecto posible de la experiencia originaria, un modo de cosechar lo raro y valioso que sucede con independencia de nuestra existencia. En el éxtasis de la mística trascendental, o en el frenesí de una mística inhumana, en la experiencia desnuda de la materia impía. Como expresa Bataille, la poesía, en este caso mística, no es un conocimiento de sí mismo, y mucho menos la experiencia de lo más remoto, de eso que otrora no era, sino la evocación de esa experiencia por medio de las palabras. Es decir, que el género literario de la mística plasma una experiencia a través del lenguaje, pero la experiencia mística excede por mucho el marco de las palabras. Teniendo esto en cuenta, sin embargo, es posible adentrarse en el intento de algunos autores por plasmar en palabras la experiencia propia de una mística inhumana,
la experiencia de la materia impía que constituye el movimiento transformador del planeta zackeriano. El propio Bataille, por ejemplo, es uno de ellos, al hablar del sol negro, de la leche del cielo, del vacío de las estrellas o del despliegue de la materia impía que trataban en sus obras Cusa, Bruno o Spinoza. En una parte de la Aurora, por ejemplo, expresa: el universo es tu corazón enfermo y el mío, latiendo hasta rozar la muerte, en el cementerio de la esperanza, mi dolor es la dicha y la ceniza es el fuego. Hay una igualación entre el universo y el corazón enfermo, en un movimiento de complicatio que devuelve la singularidad al fondo material homogéneo, pero también una reavivación del fuego que había muerto, que había sido convertido en cenizas, en un movimiento de explicatio que expresa a la perfección el frenesí del que hablaba Schelling en su filosofía de la naturaleza. A pesar de todo, Bataille no escapa del marco antropocéntrico, del mundo para nosotros, interpretando el mundo en sí, ya que todavía hay un claro yo en el poema, aunque ese yo haya sido quebrado y reconfigurado desde una intención ficcional. La evocación de la experiencia desnuda de la materia impía que constituye un mundo sin nosotros, es decir, la experiencia del planeta en el sentido delineado por Thacker, debe ser igual de anónima e impersonal que el mundo sin nosotros. Una poesía que evoque la experiencia de una mística inhumana, por lo tanto, debe ser anónima e impersonal. Resultan mucho más cercanos a este marco, por lo tanto, los cambios que experimentan El petróleo en Enciclopedia, obra de teoría de ficción que publicaría en Aristani mucho antes de realizar un giro hacia ese inhumanismo racionalista al que me oponía, o el poema que presenta Thacker en El murmullo subarmónico de los negros vacíos tentaculares. Este poema, que no tiene autor ni un orden claro, está dividido en 4 estrofas que comentan la noche, el suelo, los planetas y la nada, y está lleno de referencias al movimiento de las placas tectónicas, a los cambios de temperatura, a las condiciones de luminosidad, a la vida primordial, a la distribución de los planetas o a la transformación de las especies, singularidades desplegadas desde el fondo material absoluto. Una mística inhumana plantea la separación radical de la teología para expresar su evocación poética desde el ámbito de la cosmología. En palabras de Thacker, será una mística que solo puede encontrar su expresión en el polvo de este planeta. Muchas gracias.